pensando en eso que está viendo ahí. Células del riñón, está viendo las células del riñón. ¿Cómo vas a lograr vincular ciencia, tecnología y innovación? Bueno, pues tienes que generar un nuevo sistema nacional de ciencia y tecnología. Bueno, ya hay nuevas leyes que se aprobaron en diciembre que permiten que los científicos, los tecnólogos generen empresas de ciencia y tecnología. Yo suelo ser optimista. Si mi optimismo no me deja mentir, en 10 años tendremos que estar haciendo cambios. En educación tendremos que estar viendo también. ¿Qué estrategias se están pensando en seguir para lograr eso? Ser realista. El famoso 1% del Producto Interno Bruto. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1%. Esto que parece una meta nos hace llegar tarde. Los países mucho más desarrollados invierten 4 o 5 veces eso, 8 veces eso. Sin embargo, lo que parece sensato es alcanzar esto. Y el gran problema aquí, y lo debo decir aunque se esté firmando, es que no todo el dinero debe venir del gobierno. O sea, la industria nacional o extranjera que se instala aquí debe contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por aranceles, por impuestos, por lo que sea, pero debe contribuir. No es solo ganar, tiene que invertir. Y solo así lograremos. Bueno, eso ocurre en los países con más desarrollo, ¿no? De hecho, yo aspiraría, por ejemplo, que un día alrededor de la UNAM, o alrededor del CINVESTAF, o alrededor del Politécnico, o alrededor de la UAC, o de la UNISOC, o de la UADI, o de la UAC, hubiera campos tecnológicos. Si ahí se está produciendo conocimiento, pues que se salgan, y ahí hay una empresa que lo que hace es tal cosa, un producto de tal tipo, y son los mismos. Bueno, pues, si ustedes van a MIT, Boston, así es, todo alrededor son empresas de este tipo, o en China. Eso es parte de lo que se espera que ocurra. Como tenemos un montón de hospitales en el sur de la ciudad, alguna industria farmacéutica ahí, y bueno, se puso una unidad allá justo para cosas farmacéuticas. Los Xochimilco. Bueno, la UNAM también. Es decir, son estas grandes instituciones públicas las que van a salvar. En verdad, no hay otro camino. Y miren el eje 2. Esto es imposible sin los que hoy están sentados en este salón. Es imposible. ¿Cómo contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel? Si el joven que sale del bachillerato sale diciendo la matemática, la física y la química las odio, yo lo que quiero ser es lo que quiera que diga. Bueno, solo lo que le vendríamos si quiere ser seleccionado nacional y es bueno para los penales. Fuera de eso, no. O sea, el país no va a cambiar. Si no logramos que el joven diga, mira, en verdad yo no quiero hacer química, pero sí te puedo explicar cómo está el mecanismo. O yo no quiero ser matemático, pero mira, te puedo explicar a ti cómo se resuelve esta ecuación. Si lograran eso, sería otro el país. De veras, no hay duda. O sea, no queremos que todo el mundo sea matemático, físico, químico, ingeniero, no. Queremos que la población tenga una manera científica de pensar. Es decir, no importa qué función realice, que sepa distinguir de una tabla estadística que me presentan, pues que los secretos también, porque acá no sé qué sistema están poniendo, acá se ve como que muy grande lo que tendría que ser chiquito. O sea, que sepa eso. Porque si compra una de sabritas, diga 80 gramos, tantas calorías, que sepa eso. Que tome dos productos y dice, me conviene más el cereal A que el cereal B porque me inquieta. Si sabemos eso, el problema de la diabetes se reduciría un montón. Pero no. O sea, me gusta la cosa, me gusta. Lo que les guste, de verdad. Estaba hablando. Eso hay que cambiar como patrones. Bueno, pero eso exige transferencia de conocimiento, vinculación de centros de investigación con la sociedad, y eso explica en gran medida que siempre esté colaborando
jóvenes, ¿cómo era la profesión que decía el subsecretario Julián? Decía, 2 de cada 3 jóvenes que abandonan el bachillerato tienen alguna relación poco amistosa con la matemática y la física. Pues ya, ¿cómo? O sea, yo no quisiera que no fuera por eso, ¿no? Que se hayan hecho experimentos que les cautiven, que se haya hecho un experimento donde ponen alcohol, aceite o agua y aceite y generan burbujas y luego haces crear un palito, el sistema planetario, y no solo fórmulas. Eso que sabemos, o sea, los que estamos buscando innovar hacemos eso, ensayamos una cosa, otra, buscamos un video donde si pongo un lavabo en el Ecuador, lo coloco a la izquierda, lo coloco a la derecha, gira diferente el agua que se está yendo en el lavabo. Es decir, busco que vean cosas que sorprenden. Si hago lo mismo que siempre, tendré lo mismo que siempre. Bueno, pues esto quiso decir estos programas. Se quiere un uso intensivo del conocimiento y de la información. Tiene que haber más acceso a las redes, bibliotecas mejor equipadas. Tiene que haber más seminarios de desarrollo profesional docente. O sea, todo eso tiene que estar presente. Bueno, sistemas de innovación eficaz y mano de obra, se dice local y calificada. Un ejemplo, cuando una economía, un gobierno va a este fondo al foro de Davos y regresa, o van a visitar otras economías, van a Arabia, regresan, dicen, traje capital. Lo que quieren decir es que aquí hay las personas que pueden atender esa petición. Y hay experiencias lamentables, es decir, yo recuerdo una en la que me tocó vivirla muy de cerquita, cuando era Cedillo presidente, un amigo mío trabajaba cerquita a él, un economista, y me dijo, oye Ricardo, hacen falta ingenieros. No teníamos una medida de cuántos ingenieros había. Si quería una empresa de carros de ferrocarril, quería colocarse en Aguascalientes. Requería 500 ingenieros. No había en Aguascalientes 500 ingenieros. El presidente Cedillo dijo, bueno, pues en la región, ¿no? La pregunta a los vecinos. Sumaron, no había 500. Pues no había en el país 500. Y la inversión no llegó. Es decir, traer inversión significa que una vez que llega, hay la gente que lo puede hacer. Sin sistema educativo es imposible. Hoy se decidió que Querétaro sea un polo de desarrollo de toda la industria aeronáutica. Ya se producen aviones, incluso aeroespacial. Entonces hay nuevas carreras, Simvestal está colaborando con el desarrollo de profesores de ingeniería que van a formar a los futuros ingenieros aeronáuticos en esa región para el desarrollo. O sea, son planes de desarrollo. Entonces Querétaro va a crecer rápido, por lo mismo van a tener carreras más baratas, casas más baratas, mejores universidades. O sea, son políticas. Ahora, se quiere equilibrio, entonces, ¿qué se va a hacer en Guerrero? ¿Qué se va a hacer en Chiapas? ¿Qué se va a hacer en Coahuila? Es parte del tema. Lo que estoy intentando comunicar es que no somos tutores que hace que un alumno saque 10 en planilla, sino somos el cerebro que puede lograr transformar el país. Sin nosotros no se puede. De verdad, no se puede. No hay manera. Si el joven sigue pensando en lo que vimos que dice, tenemos que tener mejor infraestructura. Esto es lo nuevo, un régimen económico que permita desarrollo, nuevas reglas pues, para generar empresas de base tecnológica. El doctor Villa, que fue director del Politécnico y luego director del CONACYT, impulsó mucho esta idea. El Politécnico ya tiene estrategias interesantes de empresas
no entiende nada, porque no es así. El maestro no es el problema. O sea, en verdad, el maestro es la solución. O sea, sin los maestros. No sé si vieron la película esta de que se filma en Los Ángeles cuando un día se llama Un Día Sin Mexicanos. ¿Alguien no? La idea es muy elemental. Todos los paisanos, eso es la película, un día dijeron, no hacemos nada. Se paró la economía de Los Ángeles. No solo los jardineros, los agricultores, sino había en todos lados. En la NASA, en donde quieras. Si un día dijéramos, ningún profesor da clases, se para clases. O sea, esa es nuestra importancia. Somos verdaderamente importantes. Ahora, lo difícil es, ¿ok? Todos vamos al aula, como solemos hacer. Llega el alumno, ¿cómo logro transformar? Soy parte del proceso de transformación. O sea, no soy yo, él va a transformarse, pero yo voy a ayudar. ¿Cómo logro eso? Pues viene el lado positivo. Esos son, vamos mundial, los países que participan en PISA están en gris: Canadá, Estados Unidos, México, toda Europa, Australia, Japón. Luego los que están en azul aceptaron participar, fueron invitados a participar. O sea, no son parte del mismo grupo de prueba PISA, pero fueron parte para la acreditación. Y los que están en blanco no han participado. Fíjense que signo de video. Ni Sudáfrica, ¿qué se evalúa en PISA? No en Planea, en PISA. Planea, evalúa logro educativo. O sea, no evalúa aprendizaje, evalúa logro. El logro es la distancia entre lo que se espera que haga con lo que hizo. Y el aprendizaje habla mucho más de la capacidad de innovar ante situaciones nuevas. Es cierto. O sea, los problemas de PISA son más abiertos. Los problemas de Planea son más cerrados. ¿Conocen los problemas de Planea todos? Sí. Están invisibles. Entonces, son dos tipos de instrumentos que tienen objetivos distintos. Planea documenta la evolución del logro. Así pueden decirnos que regiones tienen más problemas, que planteles tienen más problemas. Es una información para el sistema, mientras que PISA es una información para el desarrollo. Entonces, si uno combina los dos, puede tener información, digamos, del estudio médico y del comportamiento del paciente. ¿Qué mide PISA? Pues esta noción de competencia que evalúa. Que la idea de competencia es una idea, es bella, pero es multisemántica. O sea, tiene un lado como muy negativo también. Tiene un lado positivo también. Le dicen así, es un término multisemántico. O sea, tiene muchos significados. Pero tampoco es raro. O sea, hay palabras tan importantes en nuestra vida que también son multisemánticos. La palabra amistad, la palabra tiempo, la palabra amor, todas esas son multisemánticas. O sea, no es tan grave vivir con palabras multisemánticas. O sea, no castiguemos a competencia porque no me dijo una cosa. En general, las que dicen una cosa son como aburridonas. Entonces hay que pensar en cosas muy variadas. La idea de competencia permite, entre otras cosas, eso: hablar, de analizar. Es la capacidad de un individuo para analizar, razonar, comunicar de forma eficaz, a la vez de plantear, resolver e interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? Situaciones personales, educativas, laborales, públicas, científicas. Es como Arquímedes, que nos puede estar hablando de un mundo al barco, o nos puede estar planteando
cálculo del volumen de la esfera, o nos puede estar hablando de reconocimiento de patrones, o nos puede hablar de un sistema para fluir el agua. O sea, es como que dinámico. Analizar, razonar y comunicar. ¿Cómo puedo comunicar si en mi clase no tengo que guiar? O sea, la matemática no es un área para números. La gente tiene que decir lo que vio y luego tiene que decirle que no, y discutir y llegar a un acuerdo. A lo mejor no llegan a acuerdo. Porque hay un montón de ideas matemáticas que exigen de diálogo. Porque la palabra no existe para decir lo que quieres decir. Entonces tienes que darle vueltas al lenguaje, ¿no? Hasta que logras precisar. Por ejemplo, está cayendo un balín. Con un cronómetro marca el minuto, el segundo 1. Para que le des al 1, es como sacarse la lotería, no le vas a dar nunca, ¿no? Cuando la pérdida se pasó, pues tendrás solo una aproximación. Entonces, ¿cómo haces que el joven de la aproximación pase a la idea del límite, por ejemplo? No es trivial. Es decir, las situaciones pueden ser técnicas, laborales, educativas, es lo más escolar, ¿no? Resolver e interpretar, no solo resolver problemas, es interpretar problemas, es construir problemas. Y algunos del sistema tecnológico han hecho innovaciones. Yo conocí hace muchos años una propuesta en Oaxaca, en un CBX, de la gente, pues, en la ciudad de Oaxaca, en donde siguieron un cierto modelo en donde se hacían prácticas del tipo de calcular el costo de construir, poner la tubería para un lavabo en la escuela, y hacían cálculos numéricos, medían. Y esos planteles, ese plantel que yo conocí tenía mejores resultados que los que no seguían la experiencia. Al final el proyecto abortó y murió. Pero lo que me quedó claro es que los docentes, a quienes conocía yo muy bien, estaban innovando. Yo no sé si era la mejor propuesta, pero sí sé que lo tomaron bajo su control. Y eso dio el cambio. Esta preparatoria Lázaro Cárdenas que está en Tijuana tiene resultados buenísimos, como casi cualquier privado famoso. Y para sorpresa de muchos, la gran mayoría de los privados quedan por debajo de los públicos. En esas evaluaciones. O sea, es posible mejorar. De manera que esta idea se puede desarrollar. Reconocer patrones, estudiar procesos, cambios. Bueno, pues en nuestra propuesta va a estar así. El diseño de situaciones de aprendizaje va a ser la piedra nodal del cambio. Es decir, el éxito de nuestra estrategia formativa va a ser eso. Voy a hacer una metáfora simple, pero que da mucha idea. No siempre estoy en situación de dormir. Hay veces que me acuesto y aunque esté acostado no me duermo. No siempre estoy en situación de comer. A veces ya comí lo suficiente y aunque me des algo ya no estoy. Evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero bueno, en general uno está en situación de en algún momento. Bueno, ¿por qué creemos que todo estudiante está siempre en situación de aprender? Si no estoy siempre en situación de comer ni de dormir, pues tampoco de aprender. Entonces, ¿cómo genero el escenario para que esté en condición de aprender? Eso sí es algo que depende de nosotros. O sea, generar la situación de aprendizaje, o sea, la situación en la que el otro puede aprender, es responsabilidad de quien diseña. Entonces, como tenemos todo fijo, si las clases son de 8 a 8:50 o 10, es como suponer que la gente va a aprender siempre a la misma hora, si no va a ocurrir. Entonces tengo que pensar cómo diversifico actividades, cómo dejo para afuera, cómo hago transversalidad, cómo aprovecho en otra materia que están dando que se parece a la mía, cómo hago que se discutan temas semejantes para fortalecer el trabajo de academia, acordar con otro. Es algo que no se nota mucho. La parte positiva es esta, miren. Si comparo los resultados de México
qué no bajamos? Si somos tan malos. En verdad no somos tan malos. En verdad no estamos mal. El país está muy complicado. Ahora, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Qué hago yo en mi aula? A mí me toca actuar. Bueno, pues observen cómo Brasil, con una política muy interesante que empezó el presidente Lula, incluso algunas cosas son de antes, ha logrado superar las tres: matemáticas, historia y ciencia. Ellos han logrado tener programas de desarrollo profesional muy intensos, becas para muchos profesores, maestrías, doctorados, que es un anhelo de doctorado. Tenemos que pasar de la formación puntual como esta a programas de posgrado más integrales. México logró superarse en lectura de matemáticas y se mantuvo en ciencias, no está mal. Es decir, esto no lo dicen los medios porque yo creo que ellos tienen otra agenda. Además, si quieren vender comerciales, también tienen otra agenda. Tienen otro objetivo. Bueno, pero los que estamos en educación sabemos que tenemos que valorar el progreso, así sea pequeño. Porque fue mucho esfuerzo de mucha gente. Fue días enteros, fueron horarios enteros, fueron hacer muchas cosas para que el país mejorara. Bueno, pues eso hay que premiarlo. Si hemos subido, ¿por qué me dicen siempre que aún no llego a lo que debo llegar? Si estoy subiendo. El cambio de educación no es inmediato. No puede ser que prometemos algo hoy, ya se note en un año. Va a tardar 10, 15 años. Es un proceso más largo. Pero hay que empezar ya. Me salgo de la región de Latinoamérica y comparo con economías distintas. Por ejemplo, esos son lo que llaman análisis cualitativo. Esa es la forma de los datos. O sea, ya no es números, sino es la forma de los datos. La forma de México es la roja, una curva cerrada, y la forma del promedio de la OCDE es la azul. Cada eje, desde el centro, mide algo. Por ejemplo, son los resultados PISA. Acá es la educación continua, como lo que estamos haciendo ahora. Acá hay la educación terciaria, la atención a la universidad, preparatoria, política educativa y preescolar. México, comparado con la OCDE, tiene resultados muy bajos en PISA, aunque está invirtiendo en dinero algo parecido a lo que invierte la OCDE. Eso no quiere decir que seamos malos. O sea, esta idea, yo creo que viene de la colonia, pensando todo el tiempo en los problemas nuestros. En verdad no es nuestro. Pero lo que sí toca a mí es lo que yo hago con los alumnos. Ahí donde yo puedo mejorar. Eso puede explicar de muchas maneras, no siempre va a dar directo a la formación continua. Pero estamos bajo en PISA y eso es sorprendente. Si comparo con Chile, los dos mapas se parecen mucho. Sin embargo, PISA sigue más abajo del mexicano, lo que quiere decir que aquí hay un sistema que al final se trata de innovación. Si comparo con Finlandia, es obvio la diferencia entre PISA y ustedes y nosotros. Si comparo con Turquía, que es un país con economía semejante, quizás México tiene más desarrollo que Turquía, pero que ellos también tienen los mismos problemas del narcotráfico que nosotros. Ellos son la Alemania, los de nosotros, Estados Unidos. Estamos más abajo en PISA, sí. Hay algo que está ocurriendo con nosotros, típicamente nosotros. ¿Qué es ese algo? Bueno, yo tengo hipótesis, pero ante eso hay que actuar.
¿Cómo logras que desarrolle esa capacidad en el sentido de que aprecie el conocimiento científico y tecnológico? Ese es el reto. Un estudio que hicieron el doctor Piray y el maestro Daniel Hernández se publicó en una revista, se me fue el nombre ahorita, y está muy interesante porque analiza el sistema medio superior con datos. Vale la pena, se encuentra en la red. Ellos descubren algo muy interesante después de hacer un análisis nacional de los resultados. Descubren, lo voy a leer textual, todos estos datos, o sea, los datos de planteles, regiones, turnos, horarios, modalidad, sugieren que el desempeño escolar no está determinado únicamente por la calidad de la educación en las aulas. ¿Cómo saben eso? Bueno, pues tomo planteles semejantes, estudios comparativos, estadísticos comparativos, sino también por otros muchos factores de carácter organizacional. O sea, un plantel mucho mejor organizado suele producir mejores resultados, aunque no realicen los estudios de datos. Factores económicos, sociales, culturales, el sistema educativo a menudo no es capaz de superar. Es decir, un plantel cuyo entorno es demasiado competitivo, en el aula no vas a modificar eso. O sea, si el joven tiene una expectativa de vida, eso lo narran mucho, por ejemplo, lo han dicho ustedes del país carbolito. El joven no quiere seguir estudiando, quiere mejor dedicarse a un mundo largo. Si yo prefiero 5 años bien comido, bien vivido, que 40 mal, tú te quedas helado, ¿no? Bueno, eso dijo el joven. Bueno, comparando, tomas planteles de esas regiones y hay planteles que salen mejor que otros. Entonces no es solo el problema del largoplazo. O sea, si hay algo que tiene que ver con la cultura interna. Entonces, el chiste es descubrir eso. Yo me acuerdo de la secundaria en Tepito. Excelente resultado. O sea, había un cuerpo directivo mega dinámico, jóvenes muy inquietos, proponiendo cambios, lograban meter a los papás y a todo el mundo, es decir, se generan dinámicas. Bueno, pues esto es muy importante entenderlo porque es clave para el cambio. ¿Qué parte del proceso es en el que yo puedo afectar directamente? Yo puedo afectar en los diseños de clase, mi interacción en aula, con mis colegas de otras asignaturas, en las academias y con el entorno más cercano a la escuela. Padres, etc. Me dicen, el artículo aparece en la revista Este País. Vale la pena leerlo. O sea, yo lo leí de churro, ya que lo leí me dio mucho gusto haberlo leído, porque da un panorama del sistema al día de hoy. Sí ubica, digamos, tanto Cuidar y Fernández son académicos desde muchos puntos de vista, demógrafos, economistas, pues tienen una mirada del sistema muy académica. Y quizás por eso están impulsando acciones, digamos, como sustanciosas, de cambio real, no aparentes, cambio real. Bueno, ¿qué pasa con las reformas? Que es el último de los temas en el campo de la educación. Toda reforma tiene que tener un eslogan. Es como las campañas políticas. O sea, tu camiseta tiene que decir algo. Tiene que decir algo diferente a la del otro. Si no, no. Y tiene que tener otras que son cercanas. Es el juego que hace de política. Cada reforma dice algo. Pero, ¿qué cambia en verdad la reforma en matemáticas? Me pregunto. Una primera hipótesis es que durante 100 años no ha cambiado nada. Aunque hay una nueva reforma. Una segunda hipótesis es que cambian las técnicas. Otra hipótesis es que cambia el discurso. Es decir, antes hablaban de conductivismo, objetivos, ¿cómo se llama esto? Las taxonomías, objetivos conductuales, niveles taxonómicos. Se cambió eso por un discurso más constructivista. El joven construye su
Pero cuando te vas a los contenidos son los mismos. O sea, como que el contenido no se movió. Entonces la pregunta fundamental es, ¿por qué no se mueve? ¿Qué cambios habría que hacer para mejorar? Bueno, voy a mostrar tres grandes cambios que dejan algo encargante, pero sí cambian cosas. El primero es, la primera forma de organizar la currícula fue con el cuadrillo, los grandes temas clásicos de la antigüedad. Luego se pasó a aritmética y álgebra, geometría y trigonometría, cálculo y probabilidad. Luego esa, por los 90, cambió por un modelo que decía no segregues tanto el conocimiento, sino organízalo con conceptos que suben espiralmente. Es decir, dando una figura geométrica y con forma de nuevo, eso no es solo un problema geométrico, sino en verdad tiene que ver con la transformación, y la transformación está desde el cálculo está en un montón de lugares, está en la física, pero estás conservando área. ¿Qué es el área? ¿El área es geométrica o es analítica? ¿Se fijan? O sea, entonces los objetos siempre tienen esas variedades. De hecho, en general son mezclas. No es tan uno ni tan otro. Cuando lo hacen por X, dicen, bueno, ya no hablan de aritmética y álgebra, sino habla del sentido numérico y el pensamiento algebraico. Es la secundaria ciencia. Ahora, ¿qué quiere decir el sentido numérico? El sentido numérico no es solo que tengas la capacidad o la habilidad numérica, sino que tengas el sentido numérico en el mismo sentido, que tengas el sentido numérico en la misma acepción que tienes el sentido de la física. O sea, yo tengo el sentido del olfato, sabor, la vista. Bueno, también tengo otro sentido que es el numérico. Por ejemplo, yo voy llegando al metro, te pasó al Shanghai, ¿verdad? Llego al metro y veo un vagón mega lleno y otro mega lleno de los seres. Y quién sabe cómo me voy a menos seres. O sea, tengo un sentido numérico. La cuantiosidad, la numerosidad, la tengo que haber estudiado. ¿Qué hace un buen futbolista en el medio campo? Esa frase que usan los doctores es bellísima. Abrió la cancha. ¿Cómo abrió la cancha? Si la cancha es simple igual. Pues quiere decir eso, que él va jugando y ve una bola de gente amontonada allá, tira la pelota a otro lado. ¿Qué hace todo el mundo? O sea, se abre la cancha. Es como una nueva. Ese sentido del espacio, ese sentido de lo numérico, está en la naturaleza misma de las personas. De hecho, los animales también, hay estudios que muestran que las aves distinguen montoncitos de alpiste por la cantidad de alpistes. Y a ver, no te podrían decir, ese es un paro, ese es un impar. Pero sí sienten todo lo que mover la cara. Entonces, esta idea de sentido en los ejes se quiso poner para evitar los temas rígidos. Sin embargo, si uno critica al profesor, le dices, oye, ¿y esto de sentido numérico y pensamiento algebraico qué es? Aritmética y álgebra. Es más, aritmética casi lo está. O sea, esta necesidad de volver, ¿no? Que es esta idea de la seguridad que luego desarrollamos. El tema del manejo de la información es que hoy el mundo en el que vive todo ser humano es ese, el de la información numérica, estadística, continua. O sea, estás enfermo, medís la temperatura, mides un chorro de cosas. Y luego, ¿cómo haces que esos datos se vuelvan información? O sea, ¿cómo haces que el dato te dé algo a ti? Te informe.
sabía porque como no les gustaba dar eso, nunca lo habían estudiado, entonces, y hacían el libro que estaba por X, lo recortaban y lo hacían un libro por temas, como el modelo anterior, porque era más cómodo para ellos. Y hoy día se impulsó esa idea de competencias, que es la capacidad del individuo para realizar todo. Pero la competencia también tiene que operar sobre alguna cosa concreta. Entonces, el profesor suele regresar hasta los temas. No es malo eso, lo que quiero decir es que eso ocurre. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo propusieron el cambio? Hay razones, pero ¿por qué entonces no las veo? Parte del problema con la escuela es que sectoriza todo. Entonces el joven cree que lo que es física no tiene que ver con matemáticas. O cree que si está en química no tiene nada que ver con matemáticas. Y no, si hay estructuras de pensamiento matemático que trabajan muy parecido cuando hacen estos equilibrios químicos que con el álgebra. Son estructuras muy semejantes. Una vez una colega química me explicaba la palabra periódica y es lógica. Tiene una lógica interna muy bella que nos puede entender. Ella sí veía. Y era muy matemático eso, números. Podía hasta predecir que aquí faltaba un elemento. O sea, cosas como esas. Quien piense así está pensando en su cultura. El que diga, tengo el agua sucia, le hago estas cosas y esta agua ya es limpia. Y que te explique por qué es limpia. Está pensando científicamente. El que no piensa científicamente diría, pues cómprale en Walmart. ¿Cómo haces que te explique? Pues eso, que tenga una racionalidad sobre el hecho. Y bueno, estamos hablando de esos temas, pero puede ser sobre otros. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos en educación? Matemática. Que la forma de organizar la currícula sigue este modelo, lo que se llama el de análisis regresivo. O sea, la organización del contenido matemático en el bachillerato que ustedes enseñan se organizó sobre el método de análisis regresivo. ¿Qué es eso? Imagino una trayectoria formativa del joven. Y digo, ese está en defecting, está en el área tecnológica, posiblemente después va a ser ingeniero de este tipo, o en electrónica, o en mecatrónica, en algo, en computación, en algo. ¿Qué temas ve al final? Pues va a ver lo que es la estructura de un sistema, va a ver fenómenos de propagación de calor, va a estudiar equilibrio térmico, va a estudiar señales, ¿sí? Y digo todo lo que va a ver. Y luego digo, ¿qué necesito para eso? Pues me regreso. Ese es el análisis regresivo. Pues me regreso y digo, bueno, de funciones sí tiene que saber lo que es una función. Tiene que saber lo que es una función por partes. Pues hay que ponerle funciones por partes. Oye, pero para ver funciones por partes tiene que saber lo que son los intervalos, si no, ¿cómo? Por intervalos. Y así, cuando llega a mi programa de estudios, yo ya no veo lo que estaba al principio, pero veo las piezas y quizás no entiendo para qué están. ¿Para qué importa ver una función descabinada? Si ellos ven rectas. Pues es porque tenía que ver, porque van a ver ciertas señales. Entonces, uno como docente siempre tiene que saber más de lo que está enseñando. O sea, ¿para dónde van? Que va a salir de aquí. Si van para estas áreas, pues tengo que leer un poco de eso, saber de eso, más seminarios sobre eso. Darme una idea. Pero hay un gran problema, y ese es el problema que estudiamos nosotros. Este análisis regresivo no se parece al análisis con el que la gente piensa. El análisis regresivo con el que se organiza la estructura curricular es distinto del análisis cognitivo que opera en el pensamiento del joven. Porque el joven usa heurísticas, hace conjeturas, hay cosas que le interesan, hay cosas que le aburren, algunos contextos le son más claros que otros. Él significa los objetos matemáticos a partir del uso, no por la regresión. Entonces siempre va a preguntar el joven, ¿y eso para qué me sirve? Porque lo que ve es un pedacito de mapa.
ustedes están muy dale con el análisis regresivo, y el joven está con el análisis no regresivo. De hecho, es un análisis, digamos, como complejo, un caos. Y ese es el reto de la educación, acercarnos. ¿Qué sigue? Me atrevo a afirmar que lo que sigue a competencias será práctica. Que partan de la realidad del que aprenden. Es decir, tuvimos temas primero de OS, de competencias, y ahora será práctica. Aún no está. Yo creo que eso ocurrirá en la currícula más adelante. O sea, ¿cuáles son las prácticas de predicción? ¿Cuáles son las prácticas de estimación? ¿Cuáles son las prácticas? Bueno, eso exige de una explicación más amplia de lo que es práctica, cómo funciona eso en el pensamiento y en la acción de la gente. O sea, cada que uno le dice a los estudiantes, toma este dibujo y ahora tú transfórmalo en otro, ya se perdió todo el chiste, porque le está diciendo qué hacer. Y tú ya sabes que el análisis cognitivo te dice que tiene que tener momentos de exploración, momentos de diálogo, momentos de... Entonces tiene que tener una meta. Si no tiene una meta, ¿cómo actúa? Solo se memoriza todo, entonces termina diciendo lo que dice, se ha aburrido eso. Pero si yo les pusiera metas para el desarrollo, ellos se comportan distinto. Eso está técnicamente explicado. Ahora, ¿qué dice la prueba planea? Este es el nivel más complejo de avanzar, de alcanzar. Voy a leer solo partes de ella, porque la propuesta nuestra logra o busca lograr esto, el nivel más alto. Dice, va a trabajar con problemas contextualizados. Bueno, pues al final de nuestra propuesta es que hay que tener diseños de buena pregunta en una situación de aprendizaje y en el contexto del que aprende. Y esos son distintos para escuelas distintas, para modalidades distintas. Por lo tanto, no se puede hacer fuera del aula, tiene que ser con los docentes que están en aula. O sea, esos diseños son ahí. Es como el momento en el que el médico está con su paciente. O sea, el médico puede haber leído un montón de literatura sobre el caso del paciente. Pero cuando está con él, es él. O sea, pone en juego lo que sabe en el caso concreto. Es igual acá. Yo tengo revistas, artículos, libros que ya he leído, entiendo del problema, lo he practicado, pero ahora tengo a él que hace algo que no he hecho ninguno. No sé qué hacer. Es un ejemplo. Saben leer, interpretar tablas, gráficas. Eso es lo que vamos a hacer en estos días. ¿Cómo es que alguien puede procesar esa información? Construir esa información. O sea, cuando digo información es cómo pasas del dato a la explicación. Y para eso vamos a proponer cosas como cambios, una aula extendida, que irán viendo qué es. No es lo mismo que la aula invertida o la aula inversa. Son conceptos muy distintos, que provienen no solo de culturas distintas, sino de racionalidades distintas. Es importante entender acá. El aula extendida tiene mucho que ver más con lo que el joven vive, no lo que el sistema explica. Tienes que estar desde el lado donde el joven piensa. Y para eso proponemos una técnica una estrategia muy específica, que se va a llamar descentración del objeto. O sea, ustedes van también a discutir sobre eso, descentrar el objeto. Toda profesión tiene una jerga, una forma de hablar. Cuando uno va con un médico, la palabra que usa para decir que uno tiene diarrea, rico, como le diga uno, dice nombres que uno no entiende. O sea, como, no sé qué. De hecho, nunca me lo aprendo, pero tienen nombres tales. Y entre ellos se comunican. Nosotros también. Para lograr procesos de aprendizaje desde el punto de vista del joven, tenemos que descentrar el objeto. Un
término técnico de nuestra gente. Ustedes dirán bien lo que es eso. Voy a hacer una parte que voy cerrando. Es un ejemplo de una propuesta que se basa en la investigación, un ejemplo que están realizando de manera compartida los colegas Angélica Moreno y Mario Caballero. Y voy a empezar con un trabajo que ellos me han enseñado a mí. Ellos están aquí. Este es un electrocardiograma y con él yo tengo que ver como paciente, pero también tengo que ver como familiar de paciente y también tengo que ver como familiar de médico. Y, o sea, ese dibujo para mí me dice algo. Me hace recordar personas, momentos, pero no lo sé leer. O sea, si me lo pusieran de cabeza, yo no sé si está de cabeza. ¿Por qué? Porque no tengo ningún sistema referencial yo para interpretarlo. Se lo doy un médico y le daría vueltas a esta mano. O sea, no va a girar a poder. ¿Sabe? Bueno, pues este tema es un ejemplo de un tema que no parece matemático, pero es cierto. Si yo tomo, lo explicaré mejor, no sé si se va a explicar acá o no, pero tomo un pedazo de este electro y lo amplifico. Al final es una curva que tiene ciclos, que tiene intervalos, que tiene rangos, que tiene máximos, mínimos, variación, tiene todo lo que yo sé que enseño. Luego puedo tipificar el tipo de onda. Volteo para allá para ver si estoy diciendo algo que no. Y pueden decir PQRS y ya entienden ellos qué es eso. Entonces, ¿cómo se debe identificar un fallo? Cuando repeticiones de medición de la misma región produce una singularidad. De pronto, brinco o lento. Cuando no se espera ni un brinco ni lento. ¿Qué es lo lento? Pues que no se comunicó adecuadamente la corriente, por lo tanto hay una zona dañada. Le pueden decir, hay algo al mío, no sé qué, miocardio. Bueno, fíjense cómo eso ya se pega al tema que está viviendo la abuelita del fondo. Eso ya se pega al tema de cuántas muertes por infarto hay en el país derivado de una dieta mal llevada, cuántas, si se pega cosas que viven. Pero yo sé en verdad que no lo voy a hacer los médicos. Yo lo que quiero es que se dé cuenta que eso que está en la medicina con su abuelita tiene que ver con la frecuencia de las muertes. Entonces yo tengo aquí una onda, que yo sé que es una función, que puedo aproximar si yo quiero. Puedo construir aproximaciones polinomiales de esto si yo quiero. Puedo plantearme el problema técnico de cómo produce el aparato electrocardiógrafo, cómo produce el electrocardiograma. O sea, ¿cómo hizo eso? O sea, ¿cómo me midió? Se ponen un montón de cositas por todos lados. No son cualquier lado, hay lugares.
que quepa en la asignatura de cálculo, en lugar de que yo le diga, esta es recta, esta es parábola, esta es... ¿Existe eso? Pues si existe, ustedes nos van a ayudar a construir. Y si no existe, también nos van a ayudar a construir. Porque sí existe. Es decir, es algo que podemos notar. Bueno, pues, ¿qué ocurrió entonces con la enseñanza? Que pasa del electro, igual que Arquímedes pasó de la palanca con el bar, con no sé quién, y terminó en la axiomática de los reales y luego del área. Igual acá, parte del electro, se vuelve una aproximación polinomial a una función, por lo tanto son series, y lo que de niño era el color, la forma, el tamaño, las gráficas, los datos, en el bachillerato se vuelve solo la X. Y la X carga pues todo. Es el peso, es la masa, es el tiempo, es la edad de Juanito, es la ganancia de Pedro, es la altura de Jan. O sea, ¿cómo puede ser que el X tenga todo eso? Pues esa es la virtud de la matemática, que puede llegar a traer realidades fuera. En eso está todo. Eso es simultáneamente una variable, una recta, una incógnita, un número, un patrón, y además es la X de los 8000. Todo eso está ahí. Entonces, el alumno, cuando empieza con esa cosa de representación tan simbólica, pues de verdad no va a poder. O sea, porque él sí podría resolver el problema concreto, pero no es de más abstracto. Bueno, pues ¿cuáles son las rutas de llevar de lo concreto a lo abstracto? En el institucional, porque siempre ya sé, claro, muy bien, todo eso, pero acá yo tengo 50 minutos. Bueno, está bien, tenemos 50 minutos, elijamos qué cabe. Es más, no tiene por qué ser diario. Un día a la semana hacemos eso. Ampliamos el aula, hacemos experimentación. Pero ¿qué tipo de experimentación? No es nada más salir a demostrar, orientar. Bueno, pues eso es la idea que algunos colegas ya han hecho. Esta, por ejemplo, que Gerardo Mazo y Antonio González hacen año con año un trabajo de estadística en la mesa. Y van a medir la talla de las truchas, los dan sembradíos de truchas. Si han ido ahí se puede pescar un conejo muy rico con escala. Y muy bonito además. A los que andan paseando seguramente se puede. Y de pronto el joven dice, oiga maestro, esta está muy grande. Mide como el doble de todas. O vas a ver que la siguiente mide 27 centímetros. ¿Cómo supo eso? Porque casi todas miden 27. O sea, ya descubrió que hay un número que se repite muchas veces. Ya descubrió que hay un número que está demasiado lejos de la mayoría. O es algo que se escucha, o es muy cabezona o algo. Pero hay algo raro, es muy grande. O tiene más años, o algo le pasó. ¿Qué descubrió? Modas, medianas, promedios. Pero no sabe, él solamente está jugando con medir. Y luego compara la altura donde está, qué tanto verde hay, o sea, mezcla entre relieve y fotografía, con el posicionador dice estoy en tal lugar. O sea, extender el árbol es simultáneamente aceptar la posibilidad de ir a otro lado, con la posibilidad de traer lo que el joven vive a mí ahora, para que yo discuta la derivada de una función posible. En lugar de yo decir, la derivada del seno es el coseno, la derivada, bueno, esto que ver, o imagínense, el promedio, imagínense lo que en la cabeza de un joven queda cuando le dices, el promedio es la suma de todos los números entre el número de los números que te dicen. ¿Para qué es eso? O sea, ¿para qué importa el promedio? O sea, ¿para qué quieres calcular con eso? ¿Qué diferencia sería si el joven sabe que el promedio describe a la población? ¿Cómo sé cuántos peces quedan en el lago de Pascua? O Chapala, que está secando. O sea, si un joven pudiera contestarme esa pregunta, entiende, piensa científicamente. No, pues
tomo unos cuantos, veo cuántos son, calculo el tamaño completo, a este como el número es tal, ya está pensando. Ese es el pensamiento científico, no es el que sabe la regla para calcularlo. Entonces, cuando le planteen una pregunta de planeo de PISA, tiene estrategias para interpretar, estrategias para abordar, y eso es lo que vamos a hacer en estos talleres. Claro, tenemos que partir de problemas concretos, los que están en las pruebas, pero estamos pensando más allá que las pruebas. Eso es lo que queremos lograr. Bueno, pues estas experiencias ya se hacen y son exitosas. Se divierten los chavos. Nosotros hicimos algo bonito con geometría, origami, forma, espacio, cuerpos. Llenamos la plaza de toros en México solo para hacer origami. Construcción social del conocimiento también es eso. Construcción masiva del conocimiento. Y significa también la capacidad del individuo de reproducir a su especie. Es decir, cuando el joven piensa, está reproduciendo a la especie, simplemente eso. Ahora, ¿qué sigue? Pues, por alguna razón, en esta gráfica, de 2009 daba por la OCDE, innovación, ¿por qué México no crece al mismo ritmo que sus competidores? Acá está Corea, y 1980 a 2004, México y Corea estaban en producción, en innovación tecnológica, igual que México. Estamos en el mismo lugar. Grecia, Turquía, Portugal, Irlanda y México estaban en 50. Y la pregunta, ¿por qué no? Más allá de la posición personal, política, eso es técnico. ¿Qué faltó? Un sistema educativo innovador. Estamos repitiendo lo mismo que hace mucho. Y se nota, porque cuando comparan los resultados con economías semejantes, se están ganando. ¿Quién no tiene un LG, un Samsung en algún lugar de su cuerpo, de su casa, de su corazón, de su mundo? Son los de Corea que nos compraban a nosotros, básicamente. A ver. Ese es el reto. Número de investigadores por habitante, por el número de habitantes, estamos por abajo de los medios. Estados que